Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a una transmisión más a este encuentro jurídico que denominamos Respondiendo al Daño, charlas jurídicas con una servidora y amiga. Soy la doctora Marisol Martínez Reyes, especialista en Derecho de Daños, y el día de hoy vamos a continuar con un tema sensible que estuvimos platicando en la transmisión anterior, que es relacionado al tema de la explosión de la pipa el pasado 11 de septiembre en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Un tema bastante difícil que ha sido motivo de los encabezados en redes sociales, periódicos, difusión masiva en televisión, porque dejó muchas víctimas, porque al día de hoy se siguen sumando el número de personas afectadas, lesionados, fallecidos con motivo de esta tragedia. Y bueno, la intención de este apartado, este programa que vamos a realizar el día de hoy, es precisamente difundir esos derechos de las víctimas con respecto a la explosión, la afectación en su esfera emocional, física, patrimonial, cómo se puede dar este tipo de reparación del daño. Y para quienes no estuvieron conectados en la transmisión anterior, vamos a hacer como que un recuento de lo que vimos. Vimos que para los efectos de la reparación del daño a estas víctimas del evento, eh, hay varias aristas que se pueden seguir. Vimos que las víctimas tienen derecho a una reparación integral y que para que pueda lograr esta reparación integral, primero se debe de identificar a los responsables. Establecimos premisas en las cuales se dijo que estamos ante un tipo de responsabilidad civil objetiva, independientemente de la instancia penal que se haya iniciado con motivo del fallecimiento o las lesiones de varias personas o daños en los bienes. Eso es independiente. Las investigaciones ministeriales arrojan un tema de investigación respecto al hecho victimizante. Sin embargo, en las instancias civiles se pueden ejercitar acciones en contra de las empresas aseguradoras, en contra de la propietaria del vehículo responsable, en este caso la pipa de gas que explotó, y que independientemente de la culpabilidad, independientemente de las causas que dieron origen a la volcadura y a que el gas escapara y produjera la explosión, independientemente de esa situación, la empresa estaba obligada o sigue estando obligada a reparar los daños a las víctimas porque el mecanismo automotor que puso en circulación por su naturaleza o por sí mismo implicaba un riesgo. En base a esa situación, ella debe de ser responsable de pagar los daños, que los puede pagar por conducto de sus empresas aseguradoras. Eso es correcto. Sin embargo, si el caso se diera que la suma asegurada no, no es suficiente para pagar la reparación del daño, entonces la empresa tiene que hacer frente con su patrimonio. También se podría hablar de un deslinde también hacia otra dirección si de los peritajes se arrojara que existió alguna omisión por parte del Estado en cuanto a la vigilancia, regulación, otorgamiento de permisos, con respecto a las concesiones para la explotación y transporte de material peligroso, si esas verificaciones no se realizaron conforme a la normativa, si en el caso concreto el, la pista o las calles estaban de una manera tal que dieron como consecuencia la volcadura, etcétera. Podría haber también un tema de responsabilidad patrimonial del Estado, sí, sí lo podría haber, siempre y cuando hayan esos elementos para poder identificarlo, y eso solamente se va a arrojar con las investigaciones ministeriales que desde ahorita ya se están realizando por parte del Ministerio Público. Entonces, hay mucho que hacer en tema
de reparación del daño en este caso concreto de las víctimas, pero el día de hoy voy a destacar y voy a destinar este apartado precisamente a las víctimas, porque hay mucho desconocimiento con respecto a sus derechos. Y eso no es solamente en el caso del día de hoy que resultó en tragedia, sino ha sido durante muchos años. Las víctimas han tenido, eh, han estado olvidadas, y es que quiero adoptar esta palabra, han estado durante mucho tiempo olvidadas en cuanto a sus derechos y representación. Y les voy a decir por qué. No hace mucho se determinó en la Constitución, digamos que por el año 2000, los derechos de la víctima en un apartado especial para los efectos de que ellas sean no solamente reparadas del daño, sino que se les otorgue tanto asesoría, mecanismos que no solamente es la compensación económica, sino rehabilitación, una asesoría legal oportuna, eficaz, un tema de poder ser atendidas con diligencia, de que sean canalizadas a las instancias necesarias para que sean tratadas en temas de afectación psicológica. Entonces, más o menos como por el año 2000 en la Constitución, nada más dense cuenta, si estamos hablando que nuestra Constitución que nos rige es de 1917, ¿cuántos años pasaron para que las víctimas tuvieran un apartado especial con respecto a sus derechos? Y por eso me atrevo a decir que han estado un tanto cuanto olvidadas en cuanto a esa determinación. Posteriormente, en el año 2014, 2013-2014, se promulga la Ley General de Víctimas, que habla precisamente de todos estos temas de qué se considera víctima para los efectos de la reparación del daño, quiénes pueden ser consideradas víctimas, nos habla a ella de víctimas indirectas, de víctimas potenciales, de víctimas colectivas, nos hace esta Ley General de Víctimas que les invito a leer, nos hace un apartado muy interesante sobre los principios que deben de regir el tema de la reparación del daño y sobre todo qué se entiende por reparación integral del daño. Y esto lo vamos a hablar el día de hoy para que quienes nos están escuchando vean que las víctimas no solamente tienen ese derecho a ser indemnizadas, porque cuando hablamos de reparación del daño pensamos siempre en monetario, pensamos siempre en indemnización, en compensación económica, y pensamos que esa es la única forma que las víctimas van a poder ser resarcidas y que es el Ministerio Público el que va a pedir por ellas, en este caso a través de su asesor jurídico, la reparación del daño. Y esto es incorrecto porque hoy en día el derecho de daños amplía a otras áreas del derecho, como es la responsabilidad civil, una instancia, digamos, más eficaz para lograr la reparación del daño. Eh, Hoy en día, a través de el Instituto INDECAG, estamos ofreciendo una maestría en Derecho de Daños, en donde tratamos de profesionalizar a toda aquella persona que se interese en esta materia para que mediante cursos, diplomados y en este caso la maestría, sepan de qué se trata y cómo se puede direccionar el derecho de daños en pro de las personas que lo necesiten. Y no solamente respecto al tema de víctimas, hoy estamos hablando de víctimas, pero también el derecho de daños va para aquellas empresas que están poniendo en riesgo, ¿no? Mecanismos. No estoy hablando de una situación ilícita, porque muchas empresas con motivo de su operación mercantil pues utilizan máquinas, utilizan transportes, utilizan mecanismos que por sí mismos implican un riesgo, como podría ser la transmisión de la energía eléctrica, la conducción de vehículos,
la utilización de máquinas pesadas, fuertes, pero esto no quiere decir que por ser esa actividad ilícita no prevean los posibles daños que se pudieran ocasionar. Y esta es una etapa de la responsabilidad civil que entra en función y que en la maestría abordamos desde luego este tema de prevención. O sea, no esperemos a que el daño se consuma o que se actualice, sino la idea es que en la maestría también se dé conocimiento de que las empresas pueden tener un tema de prevención con abogados expertos que digan, bueno, si tú estás utilizando mecanismos que por sí mismos implican un riesgo, tienes que atender a todas las normas oficiales, porque casi todo está regulado en México, para que no sucedan los riesgos, para minimizar en la medida de lo posible esos riesgos que por sí mismos tu operación mercantil está habilitando. Entonces, esa asesoría que el abogado les pueda dar a esa empresa vale mucho y solamente la puede dar si es que la conoce. Entonces, en la maestría en Derecho de Daños, como les digo, se pretende que los abogados se especialicen en la materia y puedan ver desde el punto de vista asesoría victimal o asesoría de empresas, evitar los riesgos. Y si estos riesgos se consumaron ya, en el caso como en el caso de hoy de la pipa, pues asumir esa responsabilidad y sobre todo direccionar siempre hacia el tema de la reparación del daño, con una asunción de responsabilidad responsable, eficaz, que si se da, pues nosotros estaríamos hablando de que se está cumpliendo con los fines del derecho de daños, o el fin último del derecho de daños es que ninguna víctima quede con su daño, que esas consecuencias que la víctima resintió sean trasladadas a la persona causante del daño o en su caso los que se encuentren responsables solidarios para hacer frente a estas eventualidades, que precisamente en la mayoría de los casos son daños a la persona, daños a los bienes, daños al patrimonio espiritual de alguna persona. Y bueno, eso fue lo que estuvimos hablando la clase pasada. El día de hoy vamos a dirigirnos únicamente a la cuestión de víctimas. Recuerden, ustedes pueden hacer sus preguntas mediante la plataforma de chat, en sí también haciendo uso de la manita eh, y habilitando su micrófono, pero déjenme terminar la exposición y responderé a todas sus preguntas. Igual, los que están conectados por red social pueden hacer sus preguntas mediante el chat, las vamos a leer y los que no están sumados a nuestro chat de WhatsApp, por favor, si me ayudan a poner la liga. Tenemos un chat de WhatsApp en donde casi siempre al final de la transmisión subo información, subo tesis, subo material de apoyo referente a lo que vimos en la transmisión. Entonces, los que todavía no se encuentran sumados, ahí les va a aparecer la liga para que se sumen y podamos compartir con ustedes todo esto que en mi opinión les sirve mucho para quienes les gusta esta materia y se quieren profesionalizar. Y bueno, les hablaba precisamente de que la víctima había sido durante mucho tiempo olvidada en el tema de su daño. Se ha evidenciado que casi siempre se buscaba en el tipo de de daños derivados de delito, la sanción hacia el causante del daño. Es decir, el eje rector era optimizar la investigación para determinar las causas que originó el daño y sancionar al responsable mediante la imposición de penas. Esto casi siempre ha sido en materia penal. Sin embargo, la reparación del daño se ha dejado hasta después. ¿Por qué? Porque lógicamente si no hay responsabilidad en el hecho delictuoso, estoy hablando de una instancia penal, no hay materia de reparación del daño. Primero debe de ser
declarado penalmente responsable una persona para que dé lugar a la reparación del daño. Y entonces se había pensado que en la investigación que realiza el Ministerio Público se iba a direccionar a los elementos del tipo penal, determinar la responsabilidad, y aunque la víctima en el momento esté resintiendo el daño, esté sintiendo o tenga necesidad de un tipo de atención médica inmediata, etcétera, bueno, tendría que esperar a que se determinara la responsabilidad y así poder definir si se daría un reembolso de gastos por parte de la persona ya sancionada o determinada responsable, como un tipo de reparación del daño. Hoy en día el derecho de daños ha evolucionado y el eje rector precisamente de este tipo de derechos no es el culpable o la persona responsable. En el derecho del daño, de daños, el eje rector es la víctima. La víctima viene a ser protagonista de este derecho y es la víctima a la que se le debe de atender de manera prioritaria. Es decir, que necesita la víctima en el momento para poder recuperar en la medida de lo posible el estado en el que se encontraba antes del hecho victimizante. Y en el caso concreto del día de la explosión del pasado 11 de septiembre, pues han habido muchas víctimas de todo tipo de situaciones, víctimas que resintieron daños en sus bienes, en su persona, eh, personas que perdieron la vida, personas que siguen hospitalizadas, que necesitan tratamientos de urgencia, operaciones, dada la gravedad de sus lesiones. Y esto no puede esperar hasta que se determine la responsabilidad de alguien, porque la primordial necesidad es la atención, sobre todo en la salud de las personas. Y entonces, ¿qué mecanismos tienen estas víctimas para poder pedir la reparación del daño? De entrada, tienen que hacer de manera inmediata, si es que no lo han hecho, pues la denuncia ante las autoridades correspondientes. En el caso del Ministerio Público, sumarse a las carpetas de investigación que ya están iniciadas o por mutuo propio ir y realizar la denuncia correspondiente. Decíamos en la ocasión pasada, tienen que tener documentado todos y cada uno de los gastos que han erogado con motivo de su atención médica, todos y cada uno de los daños que han sido ocasionados también en sus bienes. Todo esto lo tienen que hacer del conocimiento a la autoridad para que puedan acceder, sobre todo, a esa investigación que se está realizando con motivo de la explosión y que tiene que ver con los peritajes. Por ejemplo, si por más que yo quisiera, en el caso de atención a víctimas, y decir, es que yo necesito saber cómo van las investigaciones, como no tengo acceso a la averiguación, a la carpeta de investigación, todos esos peritajes que se están desarrollando, investigaciones que están realizando el Ministerio Público, no son del dominio público. Nos podemos enterar por los encabezados, por las noticias que se han difundido en redes sociales, pero esto es información extraoficial que a veces no es veraz. Entonces, la víctima tiene derecho precisamente a que se le reconozca el carácter de víctima y solo lo va a poder hacer hasta en tanto no presente su denuncia correspondiente, ya sea a una instancia de derechos humanos, como es la Comisión de Derechos Humanos o la Comisión de Atención a Víctimas, o ante el Ministerio Público que esté llevando a cabo las investigaciones, para que tenga acceso a esa información que le va a hacer o le va a servir de base para poder pedir la reparación del daño a quien se identifique como responsable del hecho daños. ¿Y quiénes para estos supuestos pueden ser considerados víctimas? Bueno, la víctima no solamente es la víctima directa, la que resiente el daño, esa desde luego es considerada víctima y se acredita su calidad precisamente con el acreditamiento del daño.
Es decir, una víctima directa va a ser víctima y reconocida como tal, siempre y cuando acredite que hay una afectación en su esfera física, emocional o patrimonial respecto a un hecho que no tenía el deber jurídico de soportar, un daño injusto para la doctrina. Entonces, esa víctima en el momento que acredita el daño debe ser considerada como tal y se le deben de dar y otorgar todas las prerrogativas que señala la ley federal, la Ley General de Víctimas. Pero no son las únicas, sino que existen víctimas indirectas. ¿Y a qué me refiero con víctimas indirectas? Son aquellas personas que con motivo del hecho victimizante resienten el daño, le dicen de rebote, porque si bien no les causaron el daño de manera directa, se ven afectadas tanto en su patrimonio como en su esfera emocional con motivo de la afectación de una persona indirecta que resintió directamente el daño. En caso concreto, los familiares de las víctimas directas. Por ejemplo, si alguna persona está en un hospital porque está siendo atendida por sus quemaduras y los familiares tienen que dejar sus actividades, tienen que dejar de ir a trabajar, tienen que atender a esa persona con motivo, están resintiendo un daño tanto en su patrimonio como en su esfera emocional, porque no cabe ni la menor duda que hay una afectación emocional con motivo de ver a tu familiar en esa situación, de ver a tu familiar que está luchando entre la vida y la muerte. Entonces, esa afectación en la esfera emocional de aquella persona de manera indirecta que está resintiendo el daño por la afectación del familiar próximo, definitivamente hace que sea considerada como víctima indirecta. Toda aquella ganancia lícita que ha dejado de percibir con motivo de que tengo que cuidar a mi familiar, de que tengo que erogar los gastos para sus medicinas, para sus tratamientos, no se diga cuando son menores de edad, también deben ser consideradas como víctimas indirectas para los efectos de la reparación del daño. No solamente es la persona que resiente las lesiones, que es afectada o que fue afectada con motivo de la explosión, sino también los familiares que se encargan del cuidado de estas, que han erogado gastos para su atención, también deben ser considerados como tal y también son susceptibles de una indemnización, sobre todo en los temas de daño moral y daño patrimonial. Entonces, vean ustedes, la Ley General de Víctimas no solamente contempla a las víctimas indirectas para los efectos de la reparación del daño, sino también aquellas víctimas indirectas que resienten tanto en su patrimonio moral como patrimonial daños que deben de ser resarcidos. Ahora bien, estas víctimas, por ejemplo, de la explosión de la pipa, no solamente tienen el derecho a ser indemnizadas en el caso concreto, o sea, no solamente pueden o deben de recibir una indemnización económica, sino tienen derecho también a la atención médica, a la atención psicológica y de rehabilitación. Eh, que necesariamente son de primera fase. O sea, las víctimas de la explosión deben de ser hospitalizadas, deben de tener tratamientos especiales, terapias físicas, psicológicas, con motivo de que puedan recuperar su estado de salud que tenían antes del hecho victimizante. Deben de tener apoyo social y económico de manera inmediata, que son las medidas de ayuda como aquellas personas que fallecieron, pues apoyos para gastos funerarios, un respaldo económico para los sobrevivientes, los gastos médicos de transporte, alojamiento, el pago de tratamientos especializados si es que no se da en una institución de salud pública. Eh, y más importante, además de la atención, bueno, no menos, más bien no menos importante, además de la atención a su salud, es el acceso a la justicia, es ese asesoramiento legal que las víctimas deben de tener. Es decir, una persona que conoce sus derechos puede solicitarlos,
puede ir a pedirlos, puede reclamarlos, pero una persona que tiene total desconocimiento respecto a lo que le corresponde, piensa que los apoyos son un regalo o son una situación de que por buena voluntad se me está dando, cuando son derechos obligados. La víctima debe de tener un conocimiento pleno de cuáles son esos derechos para poderlos reclamar y sobre todo debe de tener una asesoría legal importante porque se da en este tipo de eventos masivos en donde hay una afectación a la colectividad, en que llegan las empresas, posiblemente el gobierno o empresas aseguradoras a indemnizar, y lo vamos a poner entre comillas, e indemnizar por mutuo propio con cantidades ínfimas a las víctimas. Y les dicen, bueno, es que a todos se les está dando lo mismo. Pensemos, ¿no? Los apoyos que están dando, 50,000 pesos. Y entonces a nosotros nos han preguntado, oye, si yo recibo esta cantidad, ya me dijeron que ya no iba a haber más, pero que si no la recibo, pues se la van a dar a otro y a mí ya no me va a tocar. ¿Qué hago? Entonces la víctima tiene un pleno desconocimiento al respecto y en ocasiones por la necesidad firma y acepta condiciones que no deben de ser porque no tiene la asesoría. Entonces por eso les digo, no menos importante para la víctima es esa asesoría legal que tiene derecho y que si la víctima se acerca al Ministerio Público que está realizando la investigación o a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estas instituciones tienen la obligación de asesorarlas de manera gratuita. ¿Y qué va a conocer la víctima? Pues sus derechos. En el caso concreto, la víctima tiene derecho a una compensación económica con un referente mínimo que se establece en la Ley Federal del Trabajo, que son 5,000 días de salario mínimo. Este es un referente mínimo. Los 5,000 días de salario mínimo es un parámetro general que no tiene que ver con un tema de reparación integral, sino eh, es un referente mínimo. Sin embargo, si la víctima tenía un sueldo mayor a esa cantidad, se podría reclamar una cantidad mayor a esa cantidad de los 5,000 días de salario mínimo por fallecimiento de una persona. Entonces, a manera de compensación, los 5,000 días de salario mínimo al salario más alto que rige la Ciudad de México, porque así lo establece para la cuantificación del daño moral, pues oscila en una cantidad aproximada de arriba de los 10 millones de pesos. Nada más dense cuenta de esa situación en la vía civil. Sin embargo, se han establecido indemnizaciones por muerte por una cantidad mucho menos. La víctima no tiene conocimiento de sus derechos y por eso es importante que ustedes como abogados tengan el conocimiento de los derechos de la víctima para que puedan asesorarlas de una manera adecuada y eficaz. Y este derecho tanto de asesoría legal como acceso a la justicia, a la verdad y a la investigación diligente no son compromisos que se deben de realizar por voluntad, sino son derechos otorgados por ley a las víctimas. Entonces, una víctima de la explosión de la pipa tiene derecho a acudir a la instancia que está investigando los hechos y decir, yo quiero conocer los peritajes que se hayan realizado. Yo quiero conocer las causas que dieron origen al evento y no hay por qué la autoridad le niegue esa información. Ellas tienen derecho al conocimiento de la verdad. No es lo mismo que yo vaya y pida una información respecto a los peritajes, porque me van a decir, tú no eres víctima, tú no tienes interés, aunque tienes mucha voluntad de poder apoyar, pero aquí en la carpeta de investigación no tienes ninguna personalidad. ¿Por qué? Porque no eres considerada víctima, pero la víctima, aquella persona que sí resintió
daños en su esfera física y emocional con motivo de la explosión, tiene derecho a que se le dé ese acceso a los peritajes, al conocimiento de la verdad, todo lo que se ha avanzado, porque lo que sabemos nosotros es solamente por comunicados que nos dan las redes sociales, que nos dan algunos medios de comunicación, por las autoridades que de mutuo propio la Fiscalía General de Justicia ha dicho, ¿no? Avances al respecto. Sin embargo, la víctima tiene derecho al acceso de esa información, como un derecho al conocimiento de la verdad. Luego también tiene derecho a la reparación del daño. Y hablar de reparación integral del daño, bueno, es hablar de un abanico muy amplio, porque el daño no solamente se repara con medidas de compensación o en dinero, sino se deben de establecer restitución de derechos, garantías de no repetición, el tema de la indemnización que cubra todos aquellos aspectos como son el daño emergente, el lucro cesante, el daño al proyecto de vida, el daño moral. Sin embargo, el tema de una reparación integral del daño es un tema muy amplio y muy especializado que las víctimas deben de conocer. Las víctimas, por ejemplo, deben de conocer que en el caso de la explosión de la pipa, tienen derecho a rehabilitación física y emocional. Si con motivo de la explosión requieren en el futuro operaciones para poder, en el caso de quemaduras, restablecer la armonía, quitar las cicatrices permanentes que dejaron esas quemaduras. Tiene que ser parte de la reparación, esas cirugías que puedan estar en el futuro programadas para el restablecimiento físico de su armonía física. Tienen que tener acceso a terapias psicológicas porque el evento traumático seguramente les dejó una afectación que difícilmente podrán superar por sí solas. Deben de tener ayuda profesional para poder superar ese evento y no solamente las personas directamente afectadas, sino también las víctimas indirectas como son los familiares. En el caso de rehabilitación física, si las personas van a necesitar prótesis, y van a necesitar un tema de rehabilitación física con fisioterapias. Todo eso es parte de lo que es la reparación integral del daño. En el tema de los daños materiales, como es el daño emergente y lucro cesante, la víctima tiene derecho a que se le indemnice por aquellas ganancias lícitas que dejó de percibir. Es decir, si yo me dedicaba a alguna actividad comercial o tenía un trabajo y con motivo de la explosión tuve que dejar mi trabajo, dejé de percibir ingresos. Estos ingresos tengo que acreditarlos. ¿Cómo? Mediante recibos de nómina, facturas, todo aquello que sea susceptible de prueba para poder acreditar que antes del hecho yo me dedicaba a esto y tenía esta actividad y ganaba esta cantidad de dinero. Posterior al hecho, me veo imposibilitada porque por mi incapacidad total, parcial o permanente que me dejó las lesiones y por eso dejé de percibir las ganancias lícitas y se puede computar el tema del lucro cesante. El daño emergente, todos aquellos gastos que he tenido que erogar con motivo de mi atención médica, como ya los dije, importante documentarlo todo. Entonces, a eso tienen derecho. También tienen derecho a una indemnización por daño moral, por daño al proyecto de vida, hacia dónde iba yo, hacia dónde estaba perfilada en la vida, cuál era mi decisión de dirigir mi vida a determinado caso. No lo sabemos, pensemos que existiera una persona que era, no sé, modelo, que utilizaba sus talentos como
como si fuera una bailarina de ballet, una modelo que se dedicara al espectáculo y con motivo de la explosión se quedó afectada en su armonía por las cicatrices permanentes en su cara, las quemaduras en su cuerpo, una incapacidad que la dejó tal vez no imposibilitada, pero sí afectada en su armonía física. Y con motivo de eso ya no va a poder dedicarse a esa actividad y tiene que modificar su proyecto de vida. Eso también es parte de una indemnización, también se puede valorar en dinero, también tiene derecho a que se le indemnice de esa manera. Y bueno, además de la reparación del daño, eh, tiene la víctima derecho a medidas de protección y garantías de no repetición. ¿Por qué? Porque este evento que se suscitó el pasado 11 de septiembre, eh, se puede volver a suscitar si las autoridades no cumplen con su obligación de vigilancia, si las empresas que están destinadas al transporte y distribución de gas LP en este caso, no cuentan con las medidas de seguridad, no optimizan esas medidas para minimizar los riesgos, entonces podríamos estar en presencia de que se pudiera volver a suscitar un hecho como el que se suscitó el pasado 11 de septiembre. Entonces, vean ustedes el cúmulo de derechos que la víctima tiene para reclamar en este caso de reparación del daño y que hoy en día solamente se está hablando de una ínfima compensación económica. Desafortunadamente, la falta de conocimiento con respecto a estos derechos hacen que la víctima siga estando en el olvido, siga resintiendo su daño en silencio, siga pensando que lo que le pasó fue producto de la fatalidad y que si las empresas responsables otorgan alguna indemnización es por voluntad, cuando esto no es así. Es un derecho que tienen ellas y es muy loable que lo reclamen en la forma y términos que la ley lo establece y mediante los mecanismos idóneos. Pero nosotros tenemos que tener esa voluntad de poderlas asesorar de manera adecuada. Tenemos que tener conocimiento para poder llegar a esas víctimas y decirles, ¿saben qué? Tú tienes estos derechos con conocimiento pleno, obviamente, para que estas personas puedan acceder a la justicia y no queden en el olvido como han estado desde hace muchos años. Y bueno, la maestría que nosotros el día de hoy estamos ofertando por parte de INDECAP precisamente les abre esa posibilidad que ustedes puedan tener el conocimiento pleno de lo que es el derecho de daños, cómo opera en el sistema mexicano y sobre todo dirigir esas demandas, esas acciones de manera loable, viable, para poder llegar al fin último, que es en todos los casos que la víctima quede indemne, que la víctima quede sin daño en la medida de lo posible. Y eso solamente puede suceder si ustedes se especializan, si ustedes toman conocimiento de las herramientas que hoy en día se les dota para poder tener acceso a él. Y el día de hoy les quiero comentar que ya estamos muy próximos para iniciar nuestro grupo de maestría, que va a iniciar el próximo 4 de octubre de este año en turno matutino, obviamente, y sabatino. Es decir, va a iniciar el día 4 de octubre de 9 a 13 horas, los días sábado. Es completamente virtual esta maestría. Esta maestría tiene el objeto de que llegue a todos ustedes. Las clases son grabadas porque muchas veces los alumnos no pueden tomar la clase, entonces la ven entre semana. O sea, tienen ustedes toda la facilidad con esta maestría para poder aprender el tema de derecho de daños. Iniciamos el próximo 4 de octubre con clases los sábados de 9 a 1 de la tarde, completamente virtual, como ya lo dije. Y sorpresa, tenemos una conferencia inaugural que es para todos, independientemente de si están o no matriculados ya
en la maestría. Esta conferencia inaugural se va a dar el 27 de septiembre con un conversatorio de lujo. ¿Por qué de lujo? Porque tenemos invitados a grandes del derecho de daños de diferentes países, Colombia, Perú, Chile, Argentina y obviamente México. Esta conferencia inaugural va a ser el próximo sábado 27, va a iniciar a las 9 de la mañana y esperamos contar con todos ustedes porque de verdad va a ser un conversatorio muy rico porque el derecho de daño se vive de manera diferente en cada país, en México, en Argentina, pero todos, o sea, todos estos países de Latinoamérica tienen un fin común, precisamente que la víctima sea reparada del daño. Y entonces vamos a poder hacer un tipo de derecho comparado de cómo le hace tu país para buscar la reparación del daño hacia una víctima. Y se van a sorprender que en muchos, por ejemplo en Argentina, se aplican fórmulas matemáticas para un tema de reparación del daño moral, fórmulas matemáticas, así como lo oyen. En México tenemos la sana crítica y la facultad discrecional del juez para determinar el monto del daño moral. Por ejemplo, en Colombia incluso hay peritos financieros, como el caso del doctor Jorge Pantoja Bravo, que va a estar con nosotros en el conversatorio y que también da clases en la maestría con nosotros. Nos va a decir, él como perito financiero desde hace muchos años, cómo cuantifica el daño moral. Entonces, va a estar muy rico este conversatorio, además de que todos estos ponentes que ustedes ven en pantalla son ponentes de la maestría en daños. Ustedes van a tener durante los 2 años de la maestría la oportunidad de tomar clase con cada uno de ellos y poder ver sobre los aspectos del derecho de daños, cómo se maneja en otros países. Y ustedes van a decir, ¿y por qué de otros países? Si a mí lo que me interesa es saber de México. Y les voy a decir, porque yo me he dedicado al derecho de daños desde hace 20 años y yo tuve que salir al extranjero para poder especializarme, porque en México había muy poco. Hace 20 años no se hablaba de derecho de daños, si acaso, yo recuerdo en mis clases de universidad teníamos el tema de responsabilidad civil y lo veíamos dentro del capítulo de obligaciones. Cuando tomé Derecho Civil 1 y Derecho Civil 2, no sé si ustedes lo recuerden, pero en la universidad no nos dan una materia de derecho de daños. Nos dan dentro del capítulo de Derecho Civil un tema de responsabilidad civil contractual y extracontractual, y eso es todo. En otros países tienen, como hoy está ofertando INDECAF, maestrías, diplomados, talleres, cursos en derecho de daños, únicamente referente a esta materia. Entonces yo tuve que salir al extranjero y comprar bibliografía extranjera para poder especializarme. Hoy en día, esta maestría es la primera maestría en México con REBOE oficial que imparte derecho de daños. Yo soy la coordinadora de esta maestría y de acuerdo a mi experiencia de tantos años haciendo lo mismo, diseñé un programa especializado para que ustedes puedan tener el oro molido de esta disciplina jurídica. Entonces, no se la pueden perder. Los que todavía no están matriculados, háganlo. Iniciamos el próximo 4 de octubre y esta maestría tiene un plus, que es precisamente que pueden tener una doble titulación. La maestría ofrece la especialidad en responsabilidad civil también. Para aquellas personas que tal vez les interese solamente especializarse, ustedes pueden decir, yo quiero optar por la especialidad en responsabilidad civil. Esta especialidad solamente dura 1 año, inicia el próximo 13 de octubre de este año y los días de clase son lunes y martes en un horario de 18:30 a 21 horas. ¿Cuál es la diferencia entre la maestría y la especialidad? Bueno, en la maestría son 2 años, la especialidad es 1 año. La maestría
iniciamos desde el ABC del derecho de daños, en donde se establece desde derechos humanos hasta el último tema de daños, como pueden ser daños con motivo de inteligencia artificial, daños nuevos, ¿no? La especialidad en responsabilidad civil habla únicamente de responsabilidad civil, mala praxis médica, responsabilidad civil de uso de mecanismos peligrosos, vehículos automotores, responsabilidad de la empresa, incluso responsabilidad del Estado por actividad irregular. Tenemos talleres de litigación, va enfocado más a un ámbito procesal en donde no se ve tanta teoría como en la maestría, pero importante que ustedes sepan identificar, el derecho de daños permea en muchas disciplinas del derecho, en materia penal, en materia civil, en materia administrativa, laboral, en materia familiar, si ustedes quieren también, derechos del consumidor. El derecho de daños es amplio, es un género, y la responsabilidad civil solamente es una rama de ese derecho de daños. Entonces, quienes se quieran especializar en responsabilidad civil, iniciamos el próximo 13 de octubre, dura un año, obtienen titulación, sí, por supuesto, van a obtener su cédula profesional como especialista en responsabilidad civil, porque tenemos REBOE oficial otorgada por la Secretaría de Educación Pública, y quienes quieran tener maestría y especialidad lo pueden hacer. La maestría te puede incluir el tema de la especialidad en responsabilidad civil. Entonces, esta es la información que tenemos para ustedes. Es importante que ya se vayan inscribiendo porque nosotros tenemos cupos limitados, es decir, nuestros grupos no son numerosos precisamente para que ustedes puedan estar bien atendidos, puedan optimizar, ¿no? Todos el conocimiento. Y bueno, el programa académico, tanto de la maestría como de la especialidad, pues ya les dije, es muy rico porque yo seleccioné temas en los cuales vaya dirigido únicamente a que ustedes sean maestros o especialistas en derecho de daños. Y el claustro de nuestros ponentes son ponentes, desde luego ahí tienen el programa, en el caso de la maestría en derecho de daños, el programa, el plan académico es muy rico con respecto a los temas de daños y abordamos temas desde derechos humanos, victimología, la reparación integral del daño como un tema central e importantísimo, la responsabilidad patrimonial del Estado y todo tipo de responsabilidades que han venido construyendo la jurisprudencia en tema de derecho de daños. Nuestros ponentes son ponentes tanto nacionales como internacionales, y por eso la maestría se oferta solamente de manera virtual, porque al tener ponentes internacionales, esto nos hace que no podamos traerlos porque sería carísimo, sería incrementar mucho el costo de la matrícula, pero sí los podemos traer haciendo uso de la tecnología, que es fabulosa, porque ellos se conectan desde donde estén y nos pueden transmitir todo su conocimiento. Pues esta es la oferta académica que INDECAF tiene para ustedes, no la pueden desaprovechar. Contemplen, por favor, la conferencia inaugural del próximo 27 de septiembre, que ya es el sábado. De verdad no se van a arrepentir. Vamos a estar conversando muy a gusto con nuestros ponentes internacionales. Y bueno, también les quería comentar que para aquellas personas que nos están viendo en Facebook, el despacho del cual yo soy socia fundadora, Indemne Abogados, pueden buscar en las redes sociales así, Indemne Abogados, estamos ofreciendo a todas las víctimas de la explosión asesoría legal gratuita a víctimas de la explosión en Iztapalapa. Ahí están los datos de contacto para quienes nos quieran venir y buscar. Nuestras oficinas están en Gustavo Madero. Igual podemos hacer vía Zoom, asesoría sin ningún costo. La intención
del despacho mía, de una servidora, es precisamente asesorar a las víctimas, que las víctimas tengan conocimiento de sus derechos, que las víctimas estén bien asesoradas, que en este tema tan sensible y tan doloroso que están enfrentando no se sientan solas, que sepan que hay abogados de conocimiento y profesionales que les pueden ayudar, que los pueden apoyar en un acompañamiento no solamente legal, sino personal, que nosotros hacemos todo lo posible para que las víctimas puedan buscar ese resarcimiento. Entonces, ahí están los datos de contacto. El despacho está a su disposición para cualquier asesoría gratuita y acompañamiento legal en todo el proceso. Nosotros trabajamos bajo ese esquema de que no existe honorario si no hay indemnización. Las víctimas, cuando nos dan su confianza y nos piden la representación legal, nosotros patrocinamos en su totalidad todos los gastos del juicio para que ellas puedan llegar a obtener una reparación del daño. Y a resultas de esa reparación es que nosotros obtenemos un honorario. Antes no. Bajo ese esquema, nosotros damos, desde este momento, abrimos las puertas de nuestro despacho para poder colaborar y solidarizarnos con esta terrible tragedia que siguen enfrentando y que van a enfrentar durante mucho tiempo todas aquellas víctimas que fueron objetos de esta tragedia. Bueno, chicos, vamos a dar paso a algunas preguntas que tengan con mucho gusto para poder terminar la sesión. Voy a empezar con leer algunas que tenemos en el chat y Ale, si me ayudas, si hay alguna en redes sociales que me Sí, claro. apoyes. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Pedro, te escuchamos. Buenos días, doctora, y siempre agradecido con grandes que comparte su conocimiento con nosotros. Bueno, voy a ser breve, doctora, y quisiera saber su opinión. Bueno, tengo un asunto en relación a reparación. Casi no te escucho, Pedro. Ahí me ¿Puedes escucha? hablar un poquito más alto? ¿Ahí me escucha? ¿Ahí me escucha, Sí, sí, doctora? adelante, adelante, ya te escucho mejor. Le agradezco. A ver si ahí voy a ser breve. Le comentaba que en relación a su experiencia, eh, ya en fase intermedia, cuando evidentemente el Ministerio Público hace su planteamiento en la acusación, hay un apartado donde fija el monto de reparación del daño. Como asesor privado, se solicita auxilio judicial a efecto que la aseguradora, que es la que garantiza la reparación del daño en una forma material integral, le comento, el juez dice que está impedido, que no puede, no puede requerirle eso ni a la fiscalía ni a la defensa. En mi opinión, pues se me hace algo incongruente. Eh, quería saber su opinión porque realmente en la cuantificación sabemos que todas las aseguradoras tienen un monto establecido tanto para reparación de los daños, ya sea material o cuando son coberturas amplias. Entonces yo, como medio de prueba, pues, evidentemente pedía la copia autentificada para que el defensor pudiera establecer cuáles eran esos montos en el plan de reparación del daño, y el juez de control, de manera increíble, cita en audiencia el día de ayer que él estaba impedido, que él no podía hacer eso, y su justificación era que no podía vulnerar los derechos de la persona moral. Así lo dijo él, literal. Me gustaría saber su opinión. Esa sería mi pregunta, doctora, y muchas gracias. Sí, comparto tu idea que es un criterio cerrado, es un criterio que no va acorde con los temas de reparación del daño. Y lo que yo te sugiero es que hagas la reclamación directa a la aseguradora mediante la unidad especializada, eh, en donde solicitas copia de la póliza de seguro y las condiciones generales. Obviamente te lo va a negar, ¿no? O en algunas ocasiones las empresas aseguradoras lo realizan. Eh, ¿Para qué te sirve esto?
para poder impugnar esa determinación del juez en su momento. En el tema de la reparación del daño, tú puedes solicitarle al juez que él se lo requiera, la exhibición de la póliza, y si es que ya existe en la carpeta de investigación, hacer uso de esos elementos para poder garantizar la reparación del daño. Y sí tienes toda la razón, la suma asegurada va a ser un límite, pero si la empresa o la persona responsable fuera solvente, ellos tienen que hacer frente con lo que falte. O sea, si la póliza no es suficiente, el patrimonio, tanto de la persona moral o física, se puede tomar para poder cubrir el remanente que no haya sido parte de la reparación del daño. Gracias, doctora. Gracias. Ya le Sí, de nada. agradezco. Este, ¿Alguna otra pregunta en redes sociales? Únicamente preguntaron que cuánto iba a durar la maestría. La maestría dura 2 años. 2 años son 4 semestres. La especialidad solamente un año. Buenos días desde Tlaxcala, que se pueden poner la liga para unirnos al grupo de WhatsApp, por favor. Dice, la inobservancia de la norma nos habla sobre el manejo de explosivos, constituye un hecho ilícito para demandar por daño moral. Sí, por supuesto, toda aquella contravención a una norma se establece como hecho ilícito. Y si esta situación dio origen al daño, existe ese nexo de causalidad y eso es lo que habilita la responsabilidad civil, en este caso, tanto del Estado como de la empresa transportista, ¿no? Doctora Marizar, por lo que circula en redes sociales, la aseguradora no se está haciendo cargo de todos los gastos de las víctimas. Como les digo, son informes extraoficiales. Sabemos que el gremio asegurador muchas veces es resistente a los reclamos. No creo que sea la excepción. A las aseguradoras hay que obligarlas en muchas ocasiones y se puede actuar de manera directa en contra de las aseguradoras sin estar esperando los resultados de la carpeta de investigación. La víctima desde este momento puede ejercitar acción directa en contra de las aseguradoras para la reparación de sus daños. Sí, Creo que hay un micrófono abierto o quieren hacer uso de la voz. Adelante. Dice otra pregunta. eh, lo que no se cubra por medio del acuerdo reparatorio puede ser exigible en la vía civil si lo que se acordó con el tiempo incrementó. Es una excelente posición. Y pregunta, ¿por qué? Porque normalmente pensamos que en los acuerdos reparatorios, al momento en que la víctima firma que está satisfecha con esa cantidad que se les dio, ya no se puede habilitar nada porque siempre ponen esa frase sacramental de que no se reserva acción ni derecho alguno para ejercitar con posterioridad. Sin embargo, de acuerdo a la jurisprudencia, esto ya cambió. Si la reparación del daño no es integral, es decir, si no cubre en su totalidad todos los aspectos que la víctima necesitaba, aun y cuando exista un acuerdo reparatorio, puede la víctima iniciar una instancia civil para pedir la complementariedad. Es decir, no se está hablando de una doble indemnización, sino un complemento. Lo que se haya pagado en instancia penal se tomará en cuenta para los efectos de que en la vía civil sí se dé una reparación integral del daño. Y esto obedece precisamente a lo que les decía al principio, cuando se da el evento dañoso, la empresa o las empresas aseguradoras empiezan a indemnizar con cantidades ínfimas, con cantidades que no van acorde a lo que la víctima necesita. Entonces, la víctima firma por necesidad y pareciera que ya no puede hacer otra cosa más. Sin embargo, hoy en día la jurisprudencia es clara al respecto y nos dice que si no está satisfecha la reparación integral del daño,
Entonces, la víctima tiene expedito su derecho para poderlo reclamar en la vía civil y que lo que se haya pagado se va a tomar en cuenta, porque no se habla de una doble indemnización, sino de un complemento. Dice, ¿nos puede compartir algún acuerdo que contenga todos los conceptos de reparación? Sí, se los voy a subir al chat, terminando la transmisión. Por supuesto que sí. Me dicen que ya compraron el libro de Derecho de Daños. Muchas gracias. Va camino a Reynosa. Muchas gracias, de verdad. El libro, ya lo vi, Abel, muchas gracias. Hola, el libro es una maravilla porque yo les manejo como que un ABC de lo que es el derecho de daños, conceptos muy básicos, conceptos en los cuales no son difíciles de comprender. Les hago un recuento de lo que es la jurisprudencia desde la quinta época a la onceava, que ya se abrió la doceava, ¿verdad? Ya vamos a tener que actualizar. Y bueno, lo pueden tener, si me ayudas, Ale, a poner la liga para que puedan obtener el libro. El libro yo lo escribí, lo publiqué el año pasado, tiene jurisprudencia hasta marzo del año pasado y todo lo concerniente al derecho de daños, como que les hago un recuento de la jurisprudencia en torno a cómo se ha venido desarrollando este constructo jurisprudencial. Está bueno, cómprenlo. Y bueno, en el grupo está el número de contacto del despacho, ya lo puse, de todas maneras en el grupo lo voy a pasar para que si ustedes necesitan consultoría o tienen alguien que esté pasando por una situación difícil con motivo de la explosión de Iztapalapa, nosotros les podemos dar el acompañamiento total para que puedan pedir la reparación del daño. Divina Carmen, ¿nos quieres hacer una pregunta? Adelante. Sí, maestra, buenos días. Muchas gracias, como siempre, en excelencia su aportación. Gracias. Maestra, sí, regularmente, bueno, tengo una persona cercana que dice que, pues, apenas me contactaron ayer, ¿verdad? Que las aseguradoras, pues, no, prácticamente no están dando nada, ¿no? O sea, ellos ocupan su dinero, todo para moverse, que de hecho no tienen, ¿no? Entonces, pues a lo mejor en las redes sociales circulan muchas cosas, pero en la realidad es otra, ¿no? Que no, las aseguradoras, pues no se van a hacer cargo hasta que una autoridad los obligue, porque ellos así trabajan. Hace años yo trabajé en una aseguradora, no voy a decir cuál, en el jurídico, y sí, las aseguradoras se van hasta lo último. Ellos no van a soltar nada ahorita, ¿no? Si no se hacen las gestiones necesarias. Entonces, sí es un tema complicado ahorita el de las víctimas de la explosión, ¿no? Que no es tan fácil. Entonces, sí, muy atinado lo que usted acaba de decir, que pues pone a disposición su despacho para orientar a la gente, porque hay gente demasiada desorientada que no conoce sus derechos y cree que le van a hacer un favor con darle una migaja o algo, lo mínimo, ¿no? Y la gente ahorita pues ni siquiera tiene para moverse, ¿no? Es una situación pues que genera impotencia, ¿no? Así es. Fíjate que tocas un tema muy importante. Tenemos muy poca cultura de asunción de responsabilidad. Las aseguradoras saben que tienen obligación por, con motivo de sus obligaciones contratadas en la póliza de seguro, pero no lo van a hacer hasta en tanto no estén obligadas a realizarlo. ¿Qué deben hacer las víctimas? Empezar a hacer reclamaciones. O sea, no esperar a que venga la aseguradora a querer indemnizar, porque eso no va a pasar. Aun y cuando es un caso mediático, aun y cuando tienen la presión de las autoridades, eso no va a pasar. ¿Cómo empiezan? ¿No? Las empresas aseguradoras, en este caso Silsa, también como empresa responsable y propietaria del mecanismo peligroso, no lo van a hacer por mutuo propio,
¿Deberían de hacerlo? Sí, pero no lo están haciendo, como bien dice. ¿Qué se debe de hacer? Se debe de empezar a hacer las reclamaciones de manera idónea. ¿Para qué? Para que seas de los primeros en la lista. ¿Por qué? Porque yo qué haría si fuera una empresa con esa situación. Pues implementaría un equipo de trabajo para poder identificar a las víctimas y empezar a hacer un plan de indemnización. Realizar partidas presupuestales para este tipo de cosas, reunirme con las empresas aseguradoras, saber los montos de las sumas aseguradas para ver hasta cuánto podemos eh, otorgar en compensación a las víctimas con un programa definido. Eso es asumir la responsabilidad que te compete, pero sabemos que en México eso desafortunadamente no pasa y tenemos historia, ¿no? Tenemos historia de muchos eventos, de que siempre pasan tragedias así y que las empresas muchas veces dicen, bueno, hay que esperar a ver quién me demande para empezar, ¿no? A trabajar con esas demandas sin hacer un plan proactivo previo en el cual se establezcan estrategias definidas y poder llegar a la mayor parte de las víctimas. Entonces, como eso no está sucediendo y como la historia nos ha marcado que eso normalmente no sucede, lo que tenemos que hacer es asesorar a las víctimas y decirles cómo iniciar esos mecanismos para que puedan obtener la mayor prontitud su tema de compensación. Entonces, sí, tienes toda la razón, no lo están haciendo y no lo van a hacer de mutuo propio, aun y cuando es un caso mediático y tienen presión, hay que obligarlas, hay que iniciar con reclamaciones, hay que asesorarlas, hay que privilegiar siempre en todo momento ese acceso a la justicia, pero hacerlo ya, o sea, no esperar más tiempo, hacerlo ya. Eso es lo que debemos de hacer y desde nuestra trinchera, ¿no? Y si es que queremos apoyar a las víctimas. Luego, otra pregunta. Graciela nos pregunta si es un seguro mutualista, ¿cómo le cobras? Si realmente su finalidad no es la reparación del daño, solo es una garantía para circular. Mira, eh, hay empresas que contratan seguros y hay empresas que constituyen un fondo de garantía para cubrir ese requisito. Lo que tú debes de hacer es identificar si esta mutualista tiene fondos de garantía para la reparación del daño, en qué institución bancaria está destinado y qué monto es el que está cubriendo. Esa información la puedes pedir a través antes se llamaba Secretaría de Comunicaciones y Transporte, creo el día de hoy es Secretaría de la Infraestructura, algo así. Pero puedes dirigir tu, tu solicitud o a través del INAI, es información que debe ser pública, identificar este, la empresa, porque debe ser un permisionario del servicio público, ya sea de transporte o carga federal, y dirigirlo para saber en dónde está constituido el fondo de garantía para poder hacer frente, ¿no? Para poder reclamarlo, como dices, para poder ejecutarlo en el caso de que se dé un tema de daños. Luego, ¿podría proporcionar el registro de la jurisprudencia de la reparación del daño? Sí, se lo subo al grupo en un momento más. Me imagino que te refieres al tema de los acuerdos reparatorios, ¿no? Bueno, también hay mucha en tema de reparación de daños, también se las subo, les subo las dos. Eh, Dice Alfonso, Alfonso nos dice que estuvo inscrito en la primera generación, deseo retomarla, por supuesto. Las puertas están abiertas para ti. Si quieres retomar la maestría, bienvenido. Vamos a empezar el 4 de octubre en maestría y el 13 de octubre en especialidad, según sea tu caso.
en la maestría en sábado y la especialidad en día lunes y martes. Luego, ¿alguna otra pregunta en redes sociales? Sí, Jonathan Nava nos pregunta que en el daño moral que no está estipulado, cubierto en la póliza, ¿cómo se le puede acreditar a la aseguradora o a quién se demanda? Qué pregunta tan bonita. Y te digo por qué. ¿Por qué es bonita? Porque hay un precedente precisamente de la Suprema Corte de Justicia, en donde dice que la exclusión en una póliza de seguro respecto al daño moral es inconstitucional y tiene mucha lógica, porque el daño moral es parte de la responsabilidad civil. O sea, no puedes desvincular el daño moral de la responsabilidad civil. Es como decir, te otorgo un seguro de vida, pero si te mueres, no te cubro. O sea, es contradictorio. El daño moral es parte de la responsabilidad civil, no puede estar desvinculado. Entonces, si existe una disposición así, que diga, la aseguradora es que yo no cubro daño moral, pero sí cubro responsabilidad civil, pues es parte de la responsabilidad. Implícitamente queda establecido que si tu póliza cubre responsabilidad civil, necesariamente cubre daño moral. Entonces, esa excepción de la aseguradora o no tendrías por qué acreditar la cobertura de daño moral porque queda implícito dentro de la responsabilidad civil y eso ya está definido en la jurisprudencia. También se la subo en un rato más, ese criterio te va a servir de mucho si es que tienes un caso en el cual te están oponiendo esa excepción de que yo no cubro daño moral, así es que no me puedes reclamar daño moral, porque eso ya lo definió la Corte. Divina, ¿nos quieres hacer otra pregunta o te quedaste con la manita levantada? Dice, si la víctima directa fallece, la víctima indirecta, madre, puede reclamar reparación de daño al proyecto de vida. Mira, yo no lo ha definido la Corte. En mi opinión, el daño al proyecto de vida no se da cuando la víctima fallece, porque el daño al proyecto de vida es aquello donde tú estás destinado, tú tienes una autodeterminación de decir, quiero esto para hacer, o voy perfilada para que en el futuro yo sea, yo alcance, yo obtenga, ¿no? Pero si yo fallezco, ese proyecto de vida se ve truncado. Entonces, ese rubro de daño al proyecto de vida, en mi opinión, se actualiza cuando te dejan una incapacidad total, permanente, en el cual ya no te puedes desempeñar hacia donde ibas perfilado. Y por eso se dice que se me está afectando a mi proyecto de vida porque ya no lo puedo hacer, ya no lo voy a alcanzar. Pero en el caso de que fallezca la persona, o sea, que se habilitan otras situaciones, daño moral, indemnización por muerte, expectativa de vida, en el caso de que, bueno, yo de no haber fallecido, eh, en el caso pude haber vivido 30 años de vida productiva laboral a razón del sueldo que tenía, ¿no? A lo mejor sí, en un tema de lucro cesante, pero daño al proyecto de vida es un tema muy especial que que no en todos los casos se puede reclamar. En mi opinión, y esto es una opinión solamente personal, el daño al proyecto de vida cuando la víctima fallece, pues ya no se puede determinar. Se puede determinar cuando se me crea una incapacidad o se me priva de esa oportunidad de poder seguir realizando las cosas que venía realizando para alcanzar ese proyecto. No sé si me explico. Entonces se habilitan otras situaciones cuando la víctima fallece en favor de los deudos o las víctimas indirectas, pero el daño al proyecto de vida, en mi opinión, para la víctima que fallece, no.
Pero esto es una opinión personal. Hay algunos doctrinarios que dicen daño al proyecto de vida, sí, por supuesto. Ya tienen la liga para comprar el libro. El libro se llama La responsabilidad civil en México. No, el derecho de daños en México, perdón, tomo uno, parte general. Ya les compartimos el link. Em, Hay otra pregunta. Evelyn, te escuchamos, por favor. Hola, buenos días, doctora. Sí, mi pregunta es esta, o sea, estando del lado de la aseguradora y de la empresa, como bien comenta, la aseguradora solamente tiene un tope hasta dónde responder, ¿no? Entonces, el que seguiría con el faltante sería la empresa responsable. Pero viendo que es una deuda, no sé, en el caso de lo de la pipa, ¿no? Pues millonaria, porque fueron muchos los afectados. ¿Cuánto tiempo se le da a ellos para que cubran el costo, bueno, el monto de lo fijado? ¿Y qué pasaría si la empresa dijera, bueno, pues no alcanzo a cubrir en su totalidad todo ya, ¿no? Por sabiendo que es una suma bastante elevada. Y esa sería mi pregunta. Gracias, Evelyn. Mira, los términos de prescripción para la reparación del daño en materia civil es de 2 años, daños materiales. Cuando es daño a la integridad física o bien daño a la integridad física es armonía y daño moral, se amplía este término a la genérica de la prescripción, tiene 10 años. Esto no lo dice la norma, lo dice la jurisprudencia. Entonces, si son daños materiales, 2. Si son daños físicos o integridad física y daño moral, son 10. Esto es en cuanto a la empresa. En cuanto a las empresas aseguradoras, si es vida, o sea, si por fallecimiento son 5 años y si es daños materiales son 2. Entonces, los términos de prescripción fluctúan de manera diferente respecto a cada uno de los responsables. Si es empresa aseguradora, 2, y en caso de fallecimiento, 5. Esto también es por jurisprudencia. Y si es persona responsable, CILSA, por ejemplo, daños a la persona, 10 años, y daños materiales, 2 años. Son los tiempos de prescripción. Como les decía, los reclamos deben de hacerse ya de manera inmediata, no de esperarse a los tiempos. Sabemos que la víctima normalmente primero quiere, pues, estar bien, atender su salud, pero en ocasiones los tiempos juegan un papel muy importante, sobre todo en este tipo de casos. Entonces, hay que asesorar a la víctima que los reclamos se empiecen a realizar de manera inmediata para que pues sean los primeros en ser reparados, porque hay muchas personas que a lo mejor no lo van a hacer por su situación, por su religión. Nos hemos encontrado en este camino del derecho de daños en muchas ocasiones que nosotros vamos a brindar asesoría a algunas víctimas y nos dicen, no, es que, abogada, yo no voy a lucrar con mi dolor o yo no voy a lucrar con el fallecimiento de mi familiar. De verdad, hay personas que no sienten que sea un derecho que les asiste, sino que piensan que están obteniendo un lucro con motivo de su afectación emocional. Entonces, tenemos que brindarles asesoría precisamente en ese sentido, de que son derechos que ellas que ya tienen, que los tienen que hacer valer. Y las empresas aseguradoras y las empresas responsables no lo van a hacer por motu propio. Necesitan ellas activar esos mecanismos, pero nosotros, aunque tengamos mucha voluntad de hacerlo y asesorarlas, no lo podemos hacer por ellas. Necesariamente ellas tienen que dar esa confianza, participar en el proceso de la reparación. En el mejor de los casos, darte un poder para pleitos y cobranzas únicamente con respecto a este tema
para que tú los puedas representar, pero y ya la víctima no se entera y no se atiende de nada, ¿no? Porque muchas veces la víctima dice, es que lo que menos quiero es estar en instancias legales. Ah, bueno, pues no se preocupe, yo puedo representarla mediante un poder y, y, y deme un poder para pleitos y cobranzas con respecto únicamente a este caso, y yo ya no le voy a pedir que ni siquiera asista a las audiencias porque yo voy a tener ese poder para representarla. Entonces hay que darle esa asesoría, porque muchas veces las víctimas no hacen uso de su derecho precisamente porque no, o bien no se quieren ver involucradas en los temas legales, o bien por cuestiones sensibles, dicen yo no voy a lucrar, así me tocó, fue producto de la divinidad tal vez, y muchas no lo van a hacer, pero los que sí lo quieren hacer, tienen que hacerlo ya para que sean los primeros en ser reparados. ¿Cuánto tiempo se tarda? Ah, bueno, ya te contesté, Evelyn, con respecto a las reparaciones. Rubén, doctora, en caso de las víctimas indirectas, igual, tratándose de víctimas directas o indirectas, los términos son exactamente igual, no hay diferencia. Dice, ¿el poder tiene que ser notariado? Sí, por supuesto, tiene que ser notariado, tiene que ser un poder para pleitos y cobranzas, en donde le faculten para transigir, para absolver posiciones, para todo, para que la víctima no, no esté involucrada en los aspectos legales, aun y cuando en un juicio civil la citen para la confesional, si el poder establece claramente que vas a poder absolver posiciones por ella, puedes comparecer con este poder, pero tiene que ser un poder específico, no de machote, ¿eh? Porque muchas veces los notarios te quieren hacer un poder de machote y resulta que no tiene facultades para transigir, no tiene facultades para absolver y te quedas corto. Entonces tú le debes decir al notario, ¿sabe qué? Sí, un poder para pleitos y cobranzas, pero me adiciona estas facultades. ¿Ok? ¿Son los mismos tiempos para personas morales y personas físicas? Sí, sí, los mismos, no hay diferencia. ¿Y alguna otra pregunta tenemos en redes sociales? Sí, Yo ya tenemos acabé. una más de Adelante. Félix Canela de que ¿por qué revictimizar a la víctima del delito y enviarla a la vía civil para poder exigir su derecho a la reparación integral? Es hacer el derecho a la víctima demasiado tortuoso. Revictimizar es contrario a derecho, debe de resolverse de facto en la vía penal. Fíjate que esa es la esencia, ¿no? El hecho de que el Ministerio Público pidiera la reparación del daño y que haya sido desde un inicio impuesta así, esa era la esencia, ¿no? Revictimizar a la persona y que fuera más ágil. ¿Qué ha pasado en la práctica? En la práctica ha pasado que la víctima ha quedado olvidada en el tema de la reparación del daño, por lo que ya expliqué, necesariamente debe de estar determinada la responsabilidad penal para poder, ¿no? Establecer un tema de reparación integral del daño. Sin embargo, no es que después de la instancia penal ahora te vayas a la instancia civil. Pueden ir de manera paralela. No está peleada una de la otra, porque si lo que tú buscas la reparación del daño de una manera más ágil, si están iniciando ahorita la carpeta de investigación, pensemos en lo de la pipa, se están haciendo las investigaciones para deslindar responsabilidades y ver qué fue lo que causó el daño. Eso no te quita que puedas instar la vía civil de manera directa en contra de la aseguradora, en contra de la empresa moral. ¿Por qué? Porque la reparación del daño es eminentemente civil. La reparación del daño, si bien se dijo que el Ministerio Público la pidiera, en su caso hoy en día por medio del asesor,
para esos efectos de la no revictimización. También lo es que tiene naturaleza civil. El daño emergente, el lucro cesante, el daño moral son instituciones del derecho civil. Luego, al ser instituciones del derecho civil, los jueces que ven o que son competentes para la reparación del daño integral serían los jueces civiles. Entonces, si tú inicias de manera paralela la instancia penal y la instancia civil, al mismo tiempo puede ser que en la instancia civil tengas más rápido la reparación del daño que en la instancia penal, cuando ya se determine la responsabilidad de penal de la persona. No sé si me explico. En el tema de la reparación del daño, al menos nosotros desde siempre hacíamos lo mismo. O sea, decíamos, no, pues ¿para qué sacarlo de la instancia penal si ya se inició en la vía penal y en la vía penal los efectos son la reparación del daño? Una de las consecuencias de la imposición de una sanción penal, de determinar la responsabilidad penal, es precisamente la reparación del daño. Sin embargo, la experiencia en el transcurso del tiempo nos ha dicho que los jueces civiles tienen mejor conocimiento en los temas de reparación del daño, porque es su materia. No digo que los jueces penales no lo conozcan, sí lo deben de conocer, ya hay tesis al respecto, pero nos ha dado mejor resultado en cuanto a montos y en cuanto a tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Casi siempre vamos en paralelo en la instancia civil. Es lo que te puedo comentar, ¿no? De acuerdo a nuestra experiencia. Dice que si agregamos al chat a Victorina Fernanda García Cardoso, sí, sí. Sin embargo, ¿nos puedes pegar la liga otra vez del chat para que ella tenga oportunidad de unirse? Oye, que esto se está cayendo. Ale, por favor. Bueno, creo que ya di respuestas a todas las preguntas que nos mandaron, chicos. Y estamos sobre el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, siempre ha sido un gusto para mí desde que iniciamos estas charlas de Respondiendo al Daño, porque veo que les interesa, veo que se suman al chat, ya somos bastantes y creo yo que vamos a hacer una buena sinergia en torno a estos temas. Por favor, inscríbanse a la maestría. Si estas charlas les gusta, en la maestría se van a fascinar, son temas muy interesantes. Veo siempre que están ustedes conectados, mucho de mis alumnos de la maestría aquí y me da gusto, de verdad me da gusto verlos porque sé que han podido optimizar todo lo que han aprendido en este tiempo de maestría y, bueno, por eso estamos aquí, porque debido a que esta maestría ha tenido mucho éxito, les ha gustado a muchos alumnos, me han compartido que les ha cambiado su perspectiva, que hoy en día ven su carrera profesional de manera diferente. Es por eso que estamos abriendo otros grupos debido al éxito que hemos tenido. Y bueno, no me resta más decirles que nos vemos el próximo miércoles con un tema, siempre son temas novedosos y especiales, a veces tenemos invitados, y esto fue Respondiendo al Daño, Encuentros Jurídicos con una servidora y amiga, Marisol Martínez Reyes. Les mando un abrazo, que tengan un excelente día y nos vemos el próximo sábado. Próximo sábado porque los espero en la conferencia inaugural, ¿vale? Va a estar buenísima. Muchas gracias a todos, Verónica, gracias, hasta luego.